Guanajuato, Psicología Social, Retorno Introducción a la Psicología. Asesor Vania Ruth Milagros Castro Ortiz, Erika Monserrat Cornaluna, octubre de 2023. En la línea del tiempo se presenta desde 1850 hasta 1980. Como primer punto tenemos que la psicología social se encarga de estudiar las relaciones entre el individuo y la sociedad. Comienza en el transcurso del siglo XIX, que se inicia con la pregunta fundamental, ¿qué es lo que nos mantiene unidos dentro de un orden social determinado? Guzmán 2018, donde surge la idea de una mente grupal, ¿qué es lo que nos mantiene unidos más allá de los intereses individuales? Después se tiene a Charles Cooley, Edward Albert Rose, William McDougall en 1908, en 1912 William Wood, y en el periodo de entre 1920 y 1970 se da la etapa del desarrollo donde tuvo su mayor auge empíricamente hablando, donde se desarrollan conceptos, técnicas e instrumentos que se llegan a utilizar en la actualidad. La escala de Louis Truesdale de 1928, usada para medir actitudes, la escala de Rennes-Likert en 1932, usada para medir actitudes a partir de escalas donde, dependiendo de si aumenta o disminuye el ítem, se relaciona el rasgo. Castro, sin fecha, lección 1. Freud Apport en 1924. A finales de la década de 1960 aparecieron los primeros síntomas de la crisis de la psicología social debido a un desorden intelectual y a este se monopolizó la forma de experimentar de esta disciplina, psicopsis sin fecha. Las críticas hacia esta disciplina se catalogan en 4 principales: cuestiones metodológicas que señalan la preocupación por la validez interna y externa, también el excesivo interés de ajustar el estudio de la conducta a los modelos existentes de otras ciencias, dando la posibilidad de la generalización. 2. Abusos éticos de la investigación, el uso del engaño inherente en el experimento y el poder de la manipulación del experimentador para hacer que los estudiantes participen violando los derechos de intimidad, las asunciones subyacentes que orientan a la teoría y la investigación de la psicología, donde se recogen los puntos más cruciales del problema, ya que en ellos se aloja la historia del problema y la preocupación en base epistemológica y la metodológica. 4. La relevancia social sobre los datos disponibles, ya que su relevancia fue puesta en entredicho durante el periodo de crisis, ya que las investigaciones carecen de realidad dado que son realizadas en un laboratorio. Después tenemos a Charles Cooley, de 1864 a 1929, sociólogo que influyó de manera muy importante sobre la perspectiva sociológica y la psicología social. Sus aportaciones teóricas más destacadas son la comunicación como esencia del individuo y la sociedad. Además, formuló la teoría del yo espejo, donde dice que tomamos conciencia de nosotros mismos a partir de la comunicación con los demás, es decir, la construcción de la identidad, donde imaginamos lo que piensan los demás de nosotros, los juicios que se hacen hacia nuestros pensamientos a los demás y la relación emocional que conlleva. Álvaro Garrido, lección 1. Ahora tenemos a William 1908, psicólogo norteamericano, y en 1908 publicó el Manual de la Introducción a la Psicología Social, donde se planteó la naturaleza humana puede ser explicada a partir de los instintos y sus aplicaciones. Además, aportó el Manual del Crecimiento del Yo, donde destacan 4 estados, Flores 1930. El comportamiento del individuo está motivado por los instintos y se modifica por el placer o el dolor que provoca su comportamiento. 2. Los actos impulsivos son transformados por las experiencias que genera la interacción donde es premiado o castigado. 3. La conducta es modificada por el rechazo del grupo social. 4. La conducta es regulada por la idea del individuo, donde actúa según lo que cree independientemente de lo que la sociedad piense o espere de él. Para él, la multitud es excesivamente emocional, impulsiva, voluble, inconsistente, irresoluta y extrema en acción, mostrando solo las emociones más burdas y los sentimientos menos refinados, apresurados en el juicio sugestionable, carente de respeto y responsabilidad. McDougall, 1908, en Flores, 1930. Edward Ross, 1908, catalogado como precursor de la psicología social, publicó en 1908 Psicología Social, un manual donde sus líneas generales en él se planteaba la intervención, sugestión y la limitación como el mecanismo de comportamiento social. Marín Martínez Presino, 2012. Desarrolló en sus obras ideas sobre la uniformidad de las creencias y pensamientos de los individuos de tal modo que se explicara las causas sociales que dan lugar a la uniformidad y el comportamiento. Álvaro Garrido, 2007. Sin embargo, años atrás escribió sobre conceptos sociales y fue un crítico importante de los medios de comunicación y la influencia o manipulación que venían sobre los pensamientos y actitudes de los individuos sociales. Por último, Freud Apport en 1924, considerado el padre de la psicología social por varios autores. En 1924 presenta su obra Psicología Social, donde mostraba un diseño experimental estricto enfocado en las relaciones experimentales y objetivas de los individuos. Además, enfatiza comportamientos individuales y la medición de las actitudes. Castro, fecha, lección 1. En su libro La influencia del grupo sobre la asociación y el pensamiento, plantea las actividades de un individuo, esta influencia por la presencia de otras personas que realizan algo similar, que denominó la facilitación social. Gracias.